pactos por siempre. Santo y grandioso tu nombre. Paz y bendiciones, amados hermanos. Estamos otro día más precioso, un día que el Señor ha hecho. Y tenemos hoy día un programa precioso, un programa que de verdad es mi deseo a la iglesia que está allá afuera. Yo quiero que escuchen y pongan atención a lo que vamos a enseñar el día de hoy. El tema que estamos trayendo el día de hoy es acerca de Romanos 11, acerca del olivo natural y el olivo silvestre. Queremos que ustedes entiendan y vean lo que el apóstol nos está transmitiendo en esta escritura. Así que pongan mucha atención, tengan listos sus papeles, sus lápices y apunten y tomen notas, porque quiero que profundicen un poco en lo que vamos a decir el día de hoy. Como siempre, vamos a empezar con la escritura, así que vamos a ir a Romanos, vamos a leer el capítulo 11, vamos a leer el verso del 13 al 24. Vamos a tomar más o menos un poco el contexto de lo que Pablo está hablando, diciendo aquí. Empezamos con el verso 13. Pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo un gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás, sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues qué bueno es Dios, aunque también qué estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo, pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. ¿Okay? Ahora, vamos a explicar, para poder entender qué está hablando Pablo, vamos a explicar más o menos el contexto de lo que significa ser un árbol cuando es injertado. Así que vamos a ir a las leyes de la naturaleza. Yo les voy a leer algo que saqué, que es lo que dice. Mira, ¿qué es un injerto? Tenemos que entender esto para poder entender lo que él nos está transmitiendo. Un injerto consiste en unir una parte de una planta a otra. El resultado, una planta formada por dos plantas diferentes. Estamos hablando de dos que se convierten en una. Es posible hacer injertos múltiples, pero escuche esto. Pero el inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acortan bastante y pueden llegar a durar solamente 2 o 3 años. O sea que solamente lo ideal es dos tipos de plantas juntas para que sean una. Necesitamos tener un conocimiento de la fisiología del árbol, es decir, el papel que desempeñan los principales órganos del mismo. Como principios generales hay que tener en cuenta que la madera o el tronco es un órgano de sostén de las ramas y hojas. La raíz es el órgano absorbente del agua del suelo, con los nutrientes disueltos en ella y que sirve para anclar el árbol al suelo. Ok, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que entender primero? Debemos entender, cuando Pablo está poniendo el ejemplo de un olivo, tenemos que entender y descifrar quién es el olivo. ¿Cómo hemos podido interpretar este pasaje? Muchas personas lo han interpretado de diferentes maneras, pero como siempre les he dicho, la única forma de poder interpretar lo que dice la Escritura es a través de la misma Escritura. Así que vamos a ir a la palabra del Señor para poder descifrar quién es el olivo. Así que vayamos a Jeremías, el profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías 11. Vamos a leer Jeremías capítulo 11 y vamos a leer los versos 6. Voy a leer 2 versos, no voy a leer todo el pasaje, vamos a leer solamente 2 versos. El 6 y de ahí vamos a ir al 16. Mira, el verso 6 de Jeremías capítulo 11 dice: Entonces el Señor me dijo, proclama este mensaje en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Di a la gente, escuchen cuáles son los términos de esta alianza y cúmplanlos. ¿Por qué he puesto este pasaje? Para que entendamos que acá el profeta está hablando, dice, proclama este mensaje a las ciudades de Judá y a la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Ahora vamos al verso 16. Dice, el Señor te había llamado olivo frondoso, cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes truenos, el prendió fuego tus hojas y arden tus ramas. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Quién es el olivo? Acá claramente está Judá. Estamos hablando que los judíos es el olivo.
¿Ok? Conocemos la escritura. Ahora, es interesante notar que en las escrituras los profetas han llamado a Israel, siempre lo han comparado con una planta. El profeta Jeremías, por ejemplo, usa el olivo. Vayamos ahora, por ejemplo, a Isaías. Vayamos a ver Isaías cómo compara a Israel. Isaías, vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer el verso 7. Y dice, el viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos, esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Bueno, aquí estamos viendo que también dice, el viñedo del Señor es Israel. Entonces el profeta Isaías compara a Israel con una viña. Hemos visto Jeremías lo compara con un olivo. De hecho, ahora vayamos a otro profeta, el profeta Oseas. Vayamos a Oseas. Va a ver usted lo que dice Oseas de Israel. Y esto es importante que mencionemos porque tenemos que entender esto claramente, para que no nos quepa la menor duda de cuando estamos hablando de las plantas. Ahora yo lo voy a explicar un poquito más adelante con lo que dice Oseas. Oseas 9, vamos a leer el verso 10. Dice el Señor, cuando encontré a Israel me alegré como que encuentra uvas en el desierto. Los antepasados de ustedes fueron a mis ojos como los higos tempranos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Aunque acá vemos entonces que Oseas dice que para el Señor Israel fue como higos. Entonces estamos viendo que de acuerdo a los profetas tenemos tres clases de plantas. Tenemos el olivo, tenemos la viña y tenemos los higos. Esto es importante notar porque vamos a ver que cada vez que se hace esta alusión a las plantas, tenemos que entender que se trata de Israel, ¿ok? Es Israel. Entonces, si nosotros, la iglesia, hemos sido injertados ¿a qué planta? Al olivo. ¿Quién es el olivo? A Israel. Entonces somos injertados a Israel. ¿Qué significa eso? Eso es lo que se trata ahora, poder entender qué significa haber sido injertados a Israel. Vayamos a Efesios para que vean el apóstol Pablo cómo lo pone claramente. Vamos a ir a Efesios, vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer los versos del 11 al 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, del 11 al 13. Así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían partes en las alianzas ni las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Acá lo está diciendo Pablo claramente. Antes, los gentiles, acá cuando leemos esta palabra, en esta Biblia, por ejemplo, usa la palabra no judíos, pero en muchas de nuestras Biblias vemos que dice gentiles, dice los gentiles, que estaban antes sin pacto, sin promesa, sin Dios, sin esperanza. Pero en el Mesías, en Jesús, han venido a ser parte de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa ser parte de la ciudadanía de Israel? ¿Cómo es que tenemos que ver? ¿Cómo nosotros tenemos que ver? Si hemos hablado del injerto, que dos plantas se ponen juntas, y se convierte en una sola planta, esa planta, la raíz, ¿quién es? Es Israel. Entonces Israel siempre va a permanecer. Nosotros, la iglesia, hemos venido a ser parte de la nación de Israel. Tomen en cuenta eso y entiéndanlo, porque eso es muy importante que ustedes entiendan. Y yo digo, a veces nosotros en la iglesia no cantamos esa canción, La niña de los ojos, que dice, me viste a mí, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. ¿No dice la canción? ¿Qué es el nombre que nos dio? ¿Qué nombre nos dio? Israel, la iglesia es Israel. ¿Cómo lo podemos saber? Vayamos a Zacarías. Venga, yo les voy a enseñar, les he dicho que la palabra nos enseña todo. Vayamos a Zacarías. Acá está hablando de la niña de los ojos. Si nosotros cantamos esta canción, la iglesia, cantamos que somos la niña de los ojos del Señor, pero miren lo que dice la palabra de Dios.